Bueno, entonces, hay muchas maneras de proponer una molécula bioactiva en este campo. La que trabajamos nosotros es el descubrimiento de fármacos y dentro de ella hay múltiples aproximaciones que se pueden seguir. La que seguimos nosotros, no quiero tocar el puntero, se llama cribado de compuestos, ¿vale? O virtual screening. Lo que tratamos de hacer es descubrir una molécula que interacciona con la enzima de tal manera que no se produce esa reacción adversa, ¿vale? Primero voy a comentar este ejemplo general y luego pasaré al caso de las enfermedades raras que estamos trabajando, ¿vale? Bien, ¿cuál es una analogía relativamente válida para este proceso? Podemos imaginar esa enzima como una cerradura y el fármaco como una llave. Lo que tenemos que hacer es encontrar una llave que encaje de manera más o menos adecuada en esa cerradura. ¿Cómo se puede hacer eso? Bien, lo que hacemos nosotros es probar millones, y cuando digo millones son millones, de cerraduras posibles. ¿Qué representan esas cerraduras? Compuestos químicos que son candidatos a fármacos. Y nuestro objetivo final es encontrar alguna molécula pequeña que pueda abrir o cerrar esa puerta. Ya digo, es una analogía que hay que tomar con un poco de precaución, pero que representa bastante bien la mayoría de esos casos. ¿Cómo se suele hacer esto? En la industria farmacéutica se hace en el laboratorio, grandes instalaciones industriales, donde en cada uno de esos tubos de ensayos tenemos una copia de la proteína problema o diana y en cada uno de esos tubos probamos un compuesto distinto, ¿vale? Este proceso es carísimo y, como comentábamos anteriormente, solo lo puede realizar la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene sus intereses. Entonces, es interesante que en centros de investigación este proceso se pueda llevar también a cabo con un presupuesto mucho más bajo. La alternativa que proponemos nosotros es el cribado de fármacos por ordenador. Aquí es donde entramos nosotros, aquí es donde entra la bioinformática, la supercomputación. Nosotros tratamos de simular ese proceso de interacción de fármacos con proteínas en el ordenador, ¿vale? No me voy a meter mucho en detalle, pero básicamente lo que hacemos es, esta es una definición un poco más detallada, es cribar, simular cómo todos esos millones de compuestos pueden interaccionar con nuestra proteína de interés y luego intentar sacar uno que interacciona de manera adecuada en nuestro caso, ¿vale? Para esto es necesario recurrir a recursos de supercomputación. Nosotros no trabajamos en laboratorio, pero necesitamos acceso a supercomputadores y a veces es algo también bastante caro. Es nuestro principal cuello de botella. Nosotros aplicamos a proyectos, hay convocatorias públicas. En este caso, esta de aquí hemos aplicado conjuntamente con la Universidad de Alicante y la Universidad de Islandia y tenemos acceso a bastantes recursos de supercomputación. Para quien no se haga la idea, un supercomputador es más o menos lo que representa esta diapositiva. Abajo del todo podemos ver un chip que contiene la unidad básica de un supercomputador. Entonces, estas unidades pueden ir apilándose de manera concurrente entre sí hasta formar lo que vemos más arriba del todo, un supercomputador, que es una gran cantidad de unidades de cómputo, ¿no? La que estáis viendo ahora mismo en la foto es donde procesamos nosotros los cálculos, está en Islandia y es el centro de supercomputación que utilizan Islandia, Suecia y Noruega. Tenemos acceso a través de un proyecto y ahí podéis ver una foto. Bueno, como curiosidad, las tuberías que podéis ver arriba ahora mismo es el aire que viene directamente desde la calle. Esto fue el 1 de julio en este año y ese aire, debido a las temperaturas que tienen allí, automáticamente refrigera esa máquina porque genera bastante calor, ¿vale? Bueno, no me meto más en tecnicismos. Ahora quiero comentar un poco, dentro de las técnicas de cribado virtual, como he comentado antes, el cribado virtual es procesar millones de compuestos para ver cuál puede ser beneficioso. Hay principalmente dos familias. Una es la columna que vemos a la derecha, cuando únicamente conocemos la proteína mala de la película o la cerradura. Tenemos una serie de métodos, y otra a la derecha es cuando no conocemos o no tenemos información detallada sobre esa proteína, pero tenemos información sobre algún compuesto activo interesante. Tenemos información sobre la llave. Cuando sabemos la cerradura, intentamos obtener llaves que la abran. Cuando solo conocemos la llave, intentamos ver qué llaves comparten similaridad con esa otra llave para poder seguir abriendo esa puerta. Es una analogía que hay que tomar con cuidado, pero que da cierta idea, ¿vale? Aquí, para Fabry, voy a mostrar una aplicación en cuanto a que conocemos la cerradura y a Morchio en cuanto a que conocemos una llave. Bueno, aquí os voy a comentar una breve
película para que veáis cómo se produce en el ordenador, cómo se simula el proceso de acoplamiento entre un ligando, si la máquina me lo permite. Aquí podemos ver en el proceso de simulación un fármaco está interaccionando con la proteína y digamos que es la llave que estamos moviendo para intentar abrir esa puerta. Lo que estamos calculando en esa simulación es si llegamos a un punto en que esa llave, digamos, puede abrir esa puerta. No me quiero meter mucho en los detalles, pero en este caso la posición óptima es el ligando de color azul y la simulación es el ligando de color rosa. En este caso quiere decir que nuestra predicción encaja perfectamente con el resultado experimental y que hemos obtenido una llave que puede abrir perfectamente esa puerta. No siempre pasa, no es algo tan sencillo, pero es para que os hagáis una idea. Una de estas simulaciones, dependiendo de la técnica que utilices, puede llevarse 5 minutos o 10.000 horas, depende del detalle con que la realices. Y tener en cuenta solo que procesamos millones de compuestos. Entonces necesitas acceso a cientos de miles de ordenadores para poder hacer estos cálculos. Voy a contar brevemente un caso de aplicación de éxito, que fue un trabajo que hicimos en anticoagulantes, ¿vale? Porque así es más fácil luego pasar a la enfermedad de Fabry. En el caso del descubrimiento de anticoagulantes hay un fármaco que se conoce bastante, que es la heparina. Entonces estábamos colaborando con un grupo experimental del Centro de Hemodonación y querían encontrar una molécula alternativa que no tuviera los problemas que tiene la heparina, porque tiene muchísimos, ¿vale? Problemas de administración, efectos secundarios y, sobre todo, que la gente con mutaciones en la antitrombina, que es una de las que interviene en la cascada de la coagulación, cuando tenemos mutaciones, que es un tema concurrente en el caso de las enfermedades raras, la heparina no puede interaccionar bien con la antitrombina porque requiere muchos puntos de anclaje. Digamos, la heparina es una llave demasiado grande como para poder abrir esa puerta, ¿vale? Entonces, lo que nos propusieron es, ¿por qué no buscáis una llave más pequeña que necesite menos puntos de anclaje para poder abrir esa puerta, ¿no? Y eso fue por lo que hicimos, ¿vale? No me meto en los detalles, lo que hicimos fue procesar siguiendo ciertos patrones. Quien quiera tener curiosidad puede preguntármelo luego. Una librería que tenía millones de compuestos. Los detalles están ahí. Hicimos una predicción, ¿vale? Esto es como cuando alguien juega la quiniela, más o menos, y hace una predicción de qué equipos van a ganar y quiénes no. Hicimos una quiniela y dijimos, bien, los que van a ganar son esos 10 compuestos que están ahí. Luego hay que comprobarlo. Luego hay que esperar a que tengan lugar los partidos de fútbol y ver el resultado. Y en nuestro caso, pues tuvimos suerte. Sacamos una quiniela de 15. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de esos 13 millones de compuestos seleccionamos 10 y de esos 10, uno, el que está señalado como D4, ¿vale? Hicimos una predicción muy importante. Todo esto se hace en el ordenador. En el ordenador queda bastante bien, pero luego hay que enfrentarlo a la realidad. Se llevó al laboratorio, se hicieron las pruebas y se vio que efectivamente uno de esos compuestos, que es el que está a la derecha del todo, es mucho más pequeño que la heparina, que es el que está a la izquierda, y tiene mayor actividad que la heparina, ¿vale? Entonces, aquí vemos que estas metodologías no son ninguna tontería y pueden funcionar. Tienen sus limitaciones, pero pueden funcionar bastante bien, ¿vale? Entonces, quiero recalcar aquí que la idea es hacer predicciones con estas tecnologías y que luego en el laboratorio no lo hacemos nosotros, sino a través de colaboraciones, estas predicciones pues se comprueban. Y ahora sí que pasa una enfermedad de Fabry. Es un caso que llevamos trabajando unos 2 años, ¿vale? Y donde probablemente, yo soy químico computacional, vosotros conozcáis más que yo sobre la enfermedad. En la enfermedad de Fabry el principal problema es que hay una enzima implicada, que es la alfa-galactosidasa, y que debido a mutaciones, por la enzima no se pliega bien. Al no plegarse bien, no adquiere la estructura biológica adecuada y no puede procesar a la galactosa. Esa proteína, al estar mal plegada, acaba depositándose en sitios donde no debe y ocasiona bastantes problemas, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento actual? Como comentábamos antes, el compañero, hay una opción que es el reemplazamiento enzimático, ¿vale? Al paciente se le administra una copia de la proteína donde no tiene esas mutaciones y se le resuelve el problema dependiendo de esas condiciones, ¿vale? Lo que está pasando en esa enfermedad es lo siguiente. Podéis ver arriba, a la izquierda, cuando se forma la proteína y tenemos un plegamiento normal, es decir, no hay ninguna
mutación, la enzima desempeña su trabajo sin ningún problema, pero en los mutantes ese trabajo no se desempeña de manera adecuada. Entonces, hay una idea que es, cuando la proteína se pliega mal, añadir una molécula pequeña, es como una especie de pinza que ayuda a que se pliegue bien, ¿vale? Se llama chaperona molecular, que es esa bola pequeñita de color azul que estáis viendo ahí. La enzima no se produce bien, pero con esta pequeña chaperona ayudamos a que la enzima funcione bien, ¿vale? Y eso básicamente lo que tratamos de hacer no nosotros. Nos fijamos en Fabry, en la enzima alfa-galactosidasa, y tratamos de descubrir una chaperona. Esto voy a presentar brevemente el estado del ART, que es lo que se ha hecho hasta ahora, principalmente. Se han hecho muchísimas cosas, voy a presentar algunas de ellas. Ahí podemos ver la galactosa en el sitio activo de la alfa-galactosidasa. Las interacciones que se producen entre el compuesto y la enzima son principalmente las que podemos ver ahí, atracciones electrostáticas y puentes por enlace de hidrógeno. No me meto mucho en los detalles, pero uno de los compuestos que se han descubierto, que funciona bastante bien, es migalastat. Es un fármaco que está ahora bastante en investigación y lo que se ha hecho básicamente es descubrir, aquí me tengo que meter un poco con la química, es el esqueleto de ese compuesto de la galactosa. Se ha cambiado el átomo de oxígeno por un nitrógeno que tiene una carga positiva para interaccionar de manera mucho más fuerte con el residuo que estamos viendo en el sitio activo de la proteína, ¿vale? Modificaciones químicas desde el compuesto. Y luego, bueno, este compuesto funciona bastante bien, está todavía bastante en estudio, ¿vale? No me meto mucho en los detalles, pero es una vía bastante prometedora. Modificación química de compuestos que ya se conocen. Y sigue funcionando. Hay dos grupos de investigación bastante buenos, uno en Japón y otro en Sevilla, que están trabajando bastante en modificaciones químicas de estos compuestos. Nosotros, en colaboración con la Universidad de Nápoles, con este grupo, María Victoria Cucubelis, ellos realizan la parte de la experimentación y hemos utilizado una aproximación alternativa que no lo ha utilizado nadie hasta ahora. Esa aproximación alternativa consiste en desarrollar no modificaciones químicas de compuestos que ya se conocen y que enlazan en el sitio activo, sino intentar obtener una chaperona, la molécula que comentaba antes, que se pega a la proteína, que está mal formada y hace que se pliegue bien, ¿vale? La novedad principal aquí es que intentamos que esa molécula chaperona se pliegue no en el sitio activo, que es lo que están haciendo todos los grupos hasta ahora, y que tiene un problema, que al pegarse al sitio activo da problemas para que la enzima pueda seguir procesando a la galactosa, ¿vale? Entonces, nuestra aproximación consiste en obtener un compuesto que estabilice la proteína, la enzima, pegándose no al sitio activo. Ahí podéis ver una representación de la proteína. La zona de color rosa es el sitio alternativo y la zona de color azul es el sitio activo. Entonces, bueno, no me meto bastante en la técnica, pero después de procesar millones de compuestos, nuestras predicciones son las siguientes. Hay un compuesto que no puedo dar los detalles ahora mismo, pero que se publicará dentro de poco, ¿vale? No vamos a mantener esta información en privado, ¿vale? Y ese compuesto, nuestras predicciones son que en el sitio activo tiene pocas interacciones, como podéis ver hacia la derecha, y en el sitio alternativo que hemos descubierto tiene bastantes interacciones. Si nuestra predicción es buena, ese compuesto va a estabilizar a la enzima con mutaciones y va a permitir que en el sitio activo siga funcionando. Ese es uno de los compuestos y este es otro. Este es mucho más interesante, porque la diferencia en el número de interacciones es muchísimo más grande. Bueno, pues hemos obtenido una serie de compuestos y estos compuestos se han llevado al laboratorio en la Universidad de Nápoles y se han probado. Y se han realizado unos experimentos que básicamente lo que hacen es lo siguiente. Tenemos la proteína, la alfa-galactosidasa, en el caso que tiene esas mutaciones, y se va aumentando la temperatura. Llega un momento en que ese aumento de temperatura hace que la enzima básicamente se funda, ¿vale? Pero si nosotros hemos descubierto una molécula que estabiliza a esa proteína, hará que esa temperatura deba ser mucho mayor, ¿vale? Entonces, básicamente, si esa curva se mueve hacia la derecha con nuestros compuestos, quiere decir que vamos por buen camino. Y eso es lo que hemos obtenido hasta ahora. La enzima por sí sola es la curva de color verde, ¿vale? Y aquí hay 3 compuestos que se han llevado a la práctica. El compuesto de color rojo hace que la temperatura tenga que subir unos 5 grados más todavía para poder fundir esa proteína. Es decir, este compuesto está estabilizando la enzima. Luego, por otra parte,
el compuesto que comentaba antes, migalastat, consigue un aumento de 10 grados de temperatura en la estabilización de la proteína, mientras que nuestro compuesto consigue 5. ¿Vale? No es una diferencia tan grande todavía, pero es un primer paso. ¿Vale? Pero nuestra principal novedad, y que nosotros sepamos no lo ha hecho nadie todavía, es que nuestro compuesto tiene un efecto sinérgico. ¿Qué quiere decir? Que si utilizamos migalastat, que interacciona en el sitio activo de la proteína con nuestros compuestos, conseguimos una suma de 10 más 5 grados, un total de 15 grados de estabilización, lo cual quiere decir que efectivamente nuestro compuesto no se pega al sitio activo, sino a un sitio alostérico. Y no me meto más en detalles. ¿Vale? Ahora voy a comentar un poco rápidamente la enfermedad de Morquio. No me meto en las características porque vamos un poco cortos de tiempo, pero básicamente aquí hemos hecho otra aproximación. Hemos buscado compuestos que ya se conocían que tenían un efecto positivo en la enfermedad de Morquio, principalmente en patentes. En literatura científica había bastante poco. Ahí hemos encontrado una patente y hemos encontrado ese compuesto. Y lo que hemos intentado hacer es el compuesto, intentar buscar un compuesto muy parecido. No me meto en los detalles, pero después de hacer bastantes cálculos, ahí podéis ver una superposición del compuesto que hemos encontrado y el compuesto original. La superposición es bastante buena y lo mejor de toda esta historia, de la aproximación que seguimos nosotros, es que ese compuesto puede comprarse. Es decir, las librerías que utilizamos nosotros de compuestos para hacer estas simulaciones son compuestos que no hay que sintetizar, sino que están ya disponibles para hacer todas esas pruebas. ¿Vale? Esas pruebas se van a hacer, estamos en colaboración con la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia y van a hacer todas las pruebas con este compuesto a ver a dónde podemos llegar. ¿Vale? Bueno, y aquí termino. Solo quiero decir que la investigación que nosotros hacemos es básica, ¿vale? Y que es necesario que nuestras predicciones, cuando funcionan, hacen falta más grupos todavía de investigación que lleven esa práctica. Nosotros hacemos in vitro y en algunos de tejidos in vivo que lleven esa práctica a humanos para que esto pueda seguir mucho adelante y que los compuestos que descubrimos nosotros todavía hay que optimizarlos para que funcionen mucho mejor. ¿Vale? Es un paso, pero todavía hay muchos pasos por dar todavía. Y nada, quiero agradecer al resto. Somos un grupo de investigación, todos hemos contribuido a este proyecto. Es un proyecto que requiere de bastantes ramas desde el conocimiento. Somos un grupo que estamos aquí situados en la UCAM, podéis encontrarnos cuando queréis y cualquier duda. Y sobre todo agradecer también a la gente que cree en nosotros y que nos da el dinero para investigar, que están ahí todos representados. Así que gracias y si tenéis alguna duda os la puedo resolver hasta donde pueda. Gracias, Horacio. Me ha encantado la analogía entre la cerradura y la llave. Creo que es de verdad muy significativa de lo que nos pasa a los que necesitamos soluciones. Preguntas para Horacio, por favor. Un par de señoras por ahí. El micrófono, si son tan amables. Hola, mira, es que sé que hay un grupo de bioinformática en el Ciberer, entonces yo quería saber si colaboraréis con ellos, qué relacionáis y qué diferencias hay entre las investigaciones de ellos y la vuestra, básicamente eso. Es una pregunta larga, podemos hablar largo y tendido en la pausa ahora, si quieres. Hola, mi pregunta, usted ha hablado durante toda la presentación sobre, digamos, enzimas, en que hay un lugar activo donde se une un sustrato, pero ¿hasta qué punto se puede aplicar la bioinformática a proteínas estructurales? En que, por ejemplo, haya un efecto dominante negativo en que una proteína estructural esté alterada y esté allí y produzca un efecto negativo. O sea, no es que haya una enzima que, digamos, que no funcione, sino hasta qué punto Exacto. Se puede trabajar con proteínas estructurales, colágeno, Sí, por ejemplo. Correcto. Una de las mayores limitaciones que tenemos por la pregunta que estás haciendo ahora mismo es disponer de información estructural de esas proteínas. Es decir, que alguien previamente, por ejemplo, o bien sepamos la cerradura, es decir, que alguien haya cristalizado esas proteínas y las haya depositado en una base de datos de acceso público. Si esa información está disponible, podemos trabajar en el problema. O bien que ya se conozca algún compuesto activo e intentemos mejorarlo. Pero la respuesta es sí cuando se disponga de información estructural sobre esa proteína. Aquí.
Hola. No sabía que hacía estas cosas tan chulas tan cerca de mi casa, ¿no? En la Risaca. Te quería preguntar, has dicho que podéis modelizar 13 millones de compuestos. Entonces, esos 13 millones de compuestos, ¿qué son? ¿Drogas aprobadas por la FDA, compuestos naturales? Todo. ¿Eso qué es? La librería que hemos trabajado aquí es una librería de acceso público, y la principal característica que tiene es que, no me quiero meter mucho en detalle, tú coges la librería, te la llevas al ordenador, por decirlo rápido, y haces tus cálculos. Cada uno de esos compuestos está disponible comercialmente para ser adquirido. Y hay de todo. Hay la librería FDA, librería de productos naturales, librería de cualquier tipo y cualquier otra librería que algún vendedor haya dejado ahí. Por otra parte, en otros proyectos nosotros también generamos nuestras propias librerías siguiendo ciertos criterios. Por ejemplo, si conocemos que un compuesto funciona bastante bien, proponemos modificaciones químicas virtuales y generamos librerías de compuestos derivados de ese para poder probarlos in silico. El problema de esa aproximación es que si obtenemos algún hit computacional, luego hay que comprobarlo experimentalmente y que sintetizar el compuesto. Mientras que aquí compramos el compuesto y se prueba. Por eso es la primera vía. Otra pregunta tenemos ahí, Chema. Es evidente. Sí, buenos días. Voy a ver si sé expresar lo que quiero preguntar. Quisiera saber qué grado de fiabilidad tienen las simulaciones que hacéis informáticamente en relación con los experimentos, vamos a decir, reales que se hacen en el laboratorio. Y luego una cuestión que yo creo que va unido a esto, y es si esta fiabilidad va unida a que mucho conocimiento está todavía en fase no de libre circulación en las comunicaciones, con lo cual también quisiera saber si habéis calculado qué diferencia existe entre lo que conocemos y lo que en realidad ya se sabe en los laboratorios o en los proyectos de bioinformática. Gracias. Gracias. Es una pregunta muy interesante. Voy a dar una respuesta rápida y luego podemos seguir discutiendo sobre el tema en un buen sentido, claro. Respecto a la primera pregunta, ¿qué grado de fiabilidad? No es un grado de fiabilidad 100%, no vamos a engañar a nadie y no es una metodología aleatoria. Nosotros no nos basamos en la química computacional, principalmente en la supercomputación. En el año 2013 el Premio Nobel de Química fue dado precisamente a la química computacional, ¿vale? Digamos, si hacemos una estimación rápida, quizás gran parte de los fármacos que se están descubriendo hoy en día en laboratorio están basados en la química computacional. Puedo dar muchas referencias, ¿vale? También, por otra parte, si va por ahí por la pregunta, también hay muchas revistas científicas donde únicamente se vuelcan resultados sobre cálculos que no se comprueban nunca, y eso es humo, ¿vale? Por tanto, nuestros proyectos son interesantes cuando podemos hacer una predicción, podemos hacer una quiniela y luego comprobar ese resultado. Si no, no lo vemos de ningún interés, ¿vale? Espero haber respondido a su pregunta. Bueno, pues por ajustarnos a los tiempos, si os parece, vamos a dar paso ya a la siguiente ponente. Gracias, Horacio. Muy interesante. Después, para preguntarnos más. Tiene la palabra doña María Luisa Cayuela, doctora en biología y trabaja en el Hospital de la Risaca, entre otros sitios. Gracias, María Luisa. ¿Qué, perdón? Vale. Bueno, pues al final el puntero funciona o no. Bueno, pues gracias a los organizadores por invitarme a dar esta charla. Yo voy a presentar un poco un modelo animal. ¿Por qué es necesario un modelo animal para estudiar enfermedades humanas? Pues claramente porque para estudiarlas se necesita saber cómo se producen, cómo evolucionan y qué tratamientos son efectivos o peligrosos. Y para eso siempre hay que buscar algo que mimetice la enfermedad y poder estudiarlo. Entonces, dentro de los modelos animales hay muchos, pero a mí me gustaría introduciros uno que va a tener mucha importancia en la medicina, la biomedicina, que es el pez cebra.
El pez cebra, los que tenéis acuarios seguro que lo conocéis, ¿vale? Es un pez muy barato, muy resistente, que se llama así precisamente por tener rayas. Es un pez originario del sureste asiático, es tropical y, aunque pensemos que no nos parecemos, sí que compartimos un ancestro común, ya que todos somos vertebrados, como se demuestra en esta tabla filogenética, donde están todos los modelos animales que se utilizan normalmente, bueno, la mayoría de modelos animales que se utilizan en el laboratorio. Así que este modelo también está completamente secuenciado y con él compartimos el 70% de los genes, una similitud del 70%. Parece poco, pero lo más importante de esto es que más del 80%, un 82% de los genes que compartimos con el pez cebra producen una enfermedad en el humano, es decir, que podría ser modelo para ese 80% de enfermedades. Además, los procesos biológicos importantes se conservan, como puede ser la hematopoiesis o el desarrollo de un tumor. Todo eso, junto con que es un modelo mucho más barato de mantener en el laboratorio, ¿vale? Que es importante eso, su pequeño tamaño, de manera que podemos tener mucha mayor cantidad de animales en poco sitio y, sobre todo, que el desarrollo, o sea, una hembra puede poner cada semana 200 huevos, eso nos da una N muy importante a la hora de hacer experimentos y sobre todo que el desarrollo es extrauterino. Nosotros podemos ver el desarrollo del pez y ese desarrollo ocurre de una forma muy rápida. Antes de 48 horas el pez tiene todos sus órganos formados y nosotros lo podemos visualizar. Pero otra cosa muy importante de este modelo es que lo podemos manipular genéticamente fácilmente. Desde el estadio de una única célula fecundada, nosotros, por microinyección, como el desarrollo es extrauterino, por microinyección nosotros podemos quitar un gen, poner un gen, sobreexpresar algo y podemos manipular genéticamente a este modelo como queramos. Esto es importante a la hora de reproducir una enfermedad. Pero hay dos ventajas principales en este modelo que son las que nosotros utilizamos. Una es que gracias a que al principio de su desarrollo es completamente transparente y a que lo podemos manipular genéticamente, nosotros podemos visualizar los procesos. Este es el caso, como podéis ver, de una larva de pez cebra que tiene la proteína GFP, la proteína verde fluorescente, expresándose solo en neutrófilos. Así que podemos ver el desarrollo de la mielopoiesis, simplemente por visualización. También podemos estudiar la angiogénesis, por expresión de la proteína verde fluorescente solo en células endoteliales. Pero no solo podemos ver células, sino podemos ver generación de órganos, como es el caso de este otro modelo donde se ve el corazón. Podemos estudiar desarrollo y podemos estudiar también, visualizándolo, procesos como, por ejemplo, la interacción entre los vasos sanguíneos y un tumor o, por ejemplo, la propia metástasis. Nosotros podemos microinyectar células humanas marcadas con un colorante rojo y ver cómo se disemina a lo largo del embrión. Entonces, esta es una de las propiedades. Y la otra propiedad muy importante en este modelo es que podemos hacer escrutinios a gran escala in vivo. Acaba de comentarnos Horacio que ellos lo hacen modelando. Bien, pues este modelo, al producir cada hembra 200 huevos cada semana, nosotros podemos cruzar 100 hembras y 100 machos, con lo cual tenemos 20.000 huevos cada semana. Si este tanque lo multiplicamos por 10, tendríamos 200.000 huevos cada semana, de manera que podríamos distribuirlo en estas placas de laboratorio, en estos pocillos, y podíamos comprobar, utilizando librerías reales de más de 17.000 compuestos, buscando un fenotipo, revertir un fenotipo, el modelo de la enfermedad que nosotros queramos, que puede ser, por ejemplo, un aumento en neutrófilos, como veremos ahora, o un aumento o una disminución en la angiogénesis, según el modelo que utilicemos. Bien, esto hace que los 16 años que ha puesto Horacio en su proyección, desde que se sabe el compuesto hasta que llega al humano, se acorte en la mitad, porque se hace a un nivel que no se puede hacer en ratón. Y estas son las dos principales propiedades de este modelo. Bien, pues nosotros hemos utilizado este modelo para estudiar una enfermedad rara que se llama disqueratosis congénita. La disqueratosis congénita es una enfermedad en la que la mayoría de los pacientes mueren por fallo en la médula ósea, que viene a decir que no son capaces de producir sus células sanguíneas y tienen predisposición al cáncer. Todos esos pacientes tienen en común que presentan un envejecimiento prematuro porque no pueden mantener los telómeros. Brevemente,
decir que ya sabéis que los telómeros son la parte final de los cromosomas, que tiene una función protectora y que los telómeros en cada división genética se van acortando, de manera que cuando la célula llega a una longitud telomérica críticamente corta, se para, deja de proliferar o muere. Esto, que es debido a un problema en la replicación terminal que no vamos a entrar, afortunadamente nosotros tenemos una enzima que se llama telomerasa, que justamente lo que hace es hacer telómeros. Si no fuera por esta enzima no estaríamos vivos. Entonces, la telomerasa no se expresa en todos los tejidos, se expresa solo en la línea germinal y en las células madres adultas, de manera que lo que hay es un acortamiento telomérico durante toda nuestra vida, ¿vale?, en los tejidos somáticos, menos en las células adultas de la línea germinal. Mutaciones en esta enzima lo que produce son los síndromes de envejecimiento que he comentado, que es la disqueratosis congénita, entre otros. La telomerasa es un complejo, ¿vale? Entonces, la disqueratosis congénita se produce como consecuencia de mutaciones en los diferentes compuestos que forman este complejo, siendo dos los principales componentes de la telomerasa. Uno es esta bola lila, que es la unidad catalítica, que es la que tiene la actividad enzimática para hacer los telómeros, y otro es un RNA, esta horquilla, que es el componente de RNA que sirve de molde para hacer los telómeros. Entonces, los enfermos de disqueratosis congénita, todos ellos, cada uno mutado en uno de los componentes diferentes que estamos viendo aquí, todos comparten acortamiento telomérico, pero cada uno tiene unos síntomas, o sea que es bastante variable. Y entonces no se entiende bien que sea el acortamiento telomérico lo que produce la enfermedad. Entonces, en concreto, mutaciones en el componente de ARN tienen mayor predisposición a tener síndromes mielodisplásicos, que viene a ser que las células madre hematopoyéticas no llegan a diferenciarse en las células sanguíneas o tienen menos cantidad. Entonces, nosotros nos preguntamos, si todos los pacientes tienen acortamiento telomérico, ¿por qué cada uno tiene una sintomatología y una severidad, en concreto con la mutación de TR? Entonces, utilizamos el modelo de pez cebra para responder a esto, y lo que nos encontramos es que, utilizando el modelo de pez cebra que tiene marcados los neutrófilos en verde, cuando nosotros quitábamos el RNA, obteníamos una disminución en el número de neutrófilos, y esto es lo que aparece en esta gráfica. Cada punto de esto es una larva con un número de neutrófilos, y lo que vemos es que en condiciones normales es todo esto, y cuando quitamos TR hay una caída. Bien, pues esta caída, que podríamos pensar que se debía a la falta de proliferación que tienen las células porque no tienen telomerasa, pues no lo es, porque en un animal que no tiene la subunidad catalítica, que tampoco tiene actividad telomerasa, tiene el mismo número de neutrófilos. Y tampoco se debe al acortamiento telomérico. El acortamiento telomérico, acabo de decir, que produce falta de proliferación. Y lo que vemos es que el acortamiento telomérico en una larva deficiente en el RNA o una larva deficiente en el componente de telomerasa tiene un acortamiento telomérico similar. O sea que eso no explicaría el fenotipo que estamos viendo. Esto es una foto de unos núcleos donde vemos núcleos silvestres de la larva y vemos que estos puntos son los telómeros, son menos fluorescentes. Vemos que la diferencia, que estas dos larvas tienen la misma longitud telomérica. Sin embargo, esta tiene menos neutrófilos que esta larva con esta longitud. Así que lo que tenemos es que hemos descubierto que esa molécula de RNA de la telomerasa tiene una función en la mielopoiesis, de forma independiente a su función en el telómero. Esto es muy importante porque viene a decir por qué esos pacientes tienen mayor prevalencia en el síndrome mielodisplásico, y entonces, sabiendo por qué, podemos ahora tratarlos. Para saber en qué parte de la mielopoiesis o de la hematopoiesis la molécula de RNA está afectando, hay que estudiar la angiogénesis en el pez cebra. Bueno, pues la angiogénesis se conserva en el pez cebra igual que en mamíferos. Hay unos determinados marcadores que dicen a la célula madre hematopoyética si tienen que ir a la línea mieloide o a la línea linfoide, que es lo que un poco está dicho aquí. Estos son los marcadores. Bien, y esos marcadores se conservan, como digo, en el pez cebra, y también hay marcadores que dicen si esa línea mieloide va a neutrófilo o va a macrófago, expresando ciertos marcadores. Esto es lo de menos.
Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido estudiar esos marcadores. Y me voy a saltar un poco esto porque quiero ir a la parte del final. Lo que hemos visto es que la molécula de RNA es capaz de regular la expresión de esos marcadores. Eso, junto que se publicó un artículo donde se veía que en humano la molécula de RNA era capaz de unirse a 2000 sitios a lo largo de todo el genoma, a esta secuencia específica nos hizo buscar esa secuencia en los promotores de esos genes importantes, de esos marcadores que hacen que la célula madre hematopoyética vaya a mielopoiesis y de ahí se den macrófagos y neutrófilos. Y lo que vimos que en esos genes, que es SPI1 y GCSF, esas secuencias estaban presentes y que cuando las quitábamos, esos genes no se expresaban. Todo esto nos llevó a un modelo final, que es este que veis aquí, donde